bienvenidos a Kun Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud que organiza la Clínica Universidad de Navarra. Acaba de empezar el año, es momento de empezar a cumplir esos nuevos propósitos. Por eso hoy vamos a hablar de prevención de salud y qué mejor que un chequeo médico. Los chequeos médicos son el pilar de la medicina preventiva y predictiva. Esta clínica cuenta con una unidad de chequeos, lleva funcionando 22 años y han realizado más de 70.000 chequeos personalizados. Hablaremos de profundidad de la medicina preventiva y del salto que se ha dado a la medicina predictiva. ¿Es posible predecir futuras enfermedades? ¿Es posible saber qué enfermedades le puedo transmitir a mis hijos? Para resolver todas estas preguntas y las dudas que ustedes tengan, porque les recuerdo que durante esta charla nos pueden enviar esas preguntas que intentaremos responder durante estos minutos. Lo pueden hacer a través de YouTube y las responderemos, pero para ello contamos con especialistas en chequeos médicos. Paso ya a presentarles al doctor Óscar Beloki, profesor titular de Medicina Interna y director de la unidad de chequeos de la clínica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Doctora Ana Patiño, catedrática en genética y directora del área de medicina genómica de la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes. Hola, María. Doctora. Y el doctor Luis Izquierdo, director médico del Laboratorio Veritas Intercontinental. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Antes de comenzar, porque mucha gente seguro que no sabe qué es un chequeo médico, ¿en qué consiste, doctor? Un chequeo médico es hacer una evaluación del estado de salud que tiene una persona en ese momento para valorar si tengo alguna enfermedad con síntomas o sin síntomas, para valorar si tengo factores de riesgo que me puedan llevar a enfermar en el futuro. Y básicamente es una puesta al día del estado de salud para conocer si tengo alguna enfermedad, lo que decimos medicina curativa, y si tengo factores de riesgo que en este momento no me están produciendo ningún síntoma, pero que a la larga, antes o después, me pueden producir alguna enfermedad. Medicina preventiva. ¿Y a quién está dirigido? Bueno, en principio una revisión de salud tiene que hacerse todo el mundo periódicamente. No hay ninguna norma ni ninguna guía oficial y hay una diferencia enorme entre el estado de salud en personas de la misma edad. En general se suele decir, o se aconseja, que antes de los 30 años al menos hay que tener una determinación de los niveles de tensión arterial, colesterol y glucosa, que son factores clásicos de riesgo cardiovascular, y en general se acepta que a partir de los 40 años pues esas revisiones pueden ser más periódicas dependiendo un poco de cómo me encuentro y de qué factores se han encontrado previamente. Lógicamente, conforme avanza la edad, la incidencia de enfermedades diversas aumenta y, por ejemplo, en un estudio que hicimos en base a los 45.000 primeros chequeos, pues vimos que el porcentaje de sujetos que venían a nuestra consulta totalmente sanos, lógicamente iba disminuyendo en los grupos de edad avanzado y está dirigido, pues, en fin, a todo el mundo que quiera cuidar su salud. ¿Y es mucho más completo que un análisis de sangre convencional, que es al final lo que todos nos hacemos de forma rutinaria? Bueno, el chequeo general lo primero que consiste es en una entrevista con un médico, que en nuestro caso siempre es un especialista de medicina interna. El médico hace un cuestionario, hace una anamnesis, una historia clínica de qué síntomas, qué antecedentes familiares, personales, etcétera, tiene el paciente, hace una exploración física, en la cual se pesa, se talla, se toma el perímetro abdominal, se ausculta, etcétera, etcétera. Y en base a esa información se determina qué pruebas complementarias necesita. No es lo mismo ser obeso que no ser obeso, no es lo mismo fumar que no fumar, no es lo mismo ser joven que ser mayor, no es lo mismo hacer deporte que no hacer deporte. Por eso insistimos nosotros que aunque haya unas normas más o menos generales, es importante lo de la personalización e individualización del chequeo. Y, por ejemplo, dos personas de la misma edad pueden necesitar pruebas complementarias diferentes, o el mismo paciente, un año puede necesitar unas pruebas y unos años más tarde pues necesitar unas pruebas complementarias diferentes, siempre en base a la opinión del médico, en base a la información que ha recogido. ¿Y para quién está recomendado? ¿Para personas sanas, para personas ya con síntomas o para personas con enfermedades diagnosticadas o para todos, para todo tipo de perfil? Pues en mi opinión está aconsejable y recomendable hacer para todos, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que hemos visto, considerando que la edad media de nuestros pacientes es de 53 años,
La mayoría de los pacientes tiene algún síntoma, la mayoría de los pacientes tiene algún problemilla, que no tiene por qué ser grave, y de forma que, efectivamente, pues lo primero que se hace en un chequeo es atender a los síntomas, las molestias, las preocupaciones que tiene el paciente. Y después, en base a todos estos factores que he comentado previamente, pues hace una serie de pruebas. Análisis, siempre. Se pueden hacer pruebas de imagen, dependiendo si fumas, si no fumas, ecografías, escáneres, etc. Se pueden hacer pruebas de evaluación cardiovascular, más o menos complejas. Se puede hacer y se hace despistaje de tumores, dependiendo de la edad, del sexo y de los antecedentes. Despistaje de tumores. Despistaje de tumores es ver si ese señor en ese momento tiene un tumor, pues dependiendo, está indicado, eso está en guías internacionales, según los antecedentes y la edad y el sexo, pues hay que descartar que una señora no tenga un cáncer de mama, o que un paciente no tenga un cáncer de colon, o que un varón no tenga un cáncer de próstata, etcétera. Y además del chequeo general, ¿qué más tipos de chequeos se realizan aquí en esta clínica? Bueno, el chequeo general es un poco lo que acabo de explicar hasta ahora, y luego hacemos dos chequeos más específicos, más concretos. Uno, el que llamamos chequeo cardiovascular, que únicamente está dirigido a evaluar desde un punto de vista global cómo está la situación cardiovascular del paciente. Incluye también la consulta, la exploración física, una serie de analítica más centrada en factores de riesgo cardiovascular, de enfermedades vasculares, trombosis, infarto agudo de miocardio, etc. Y luego se hace una prueba muy específica que es un PET-TAC que evalúa cómo está la situación de todo el sistema arterial de todo el cuerpo, de forma que da una información muy profunda, pero muy concreta y muy específica sobre la situación del corazón y de las arterias, que son las tuberías por donde circula la sangre. Y luego hacemos, en colaboración con estos señores de mi izquierda, lo que llamamos el chequeo genómico, que incluye una evaluación global de la salud del paciente, historia clínica, analítica general y una prueba que se llama un escáner del tronco, que evalúa cómo está el tórax, el abdomen y la pelvis. Y en la analítica se hace una secuenciación del ADN en el cual se evalúan una serie de genes que se sabe hoy en día que aumentan el riesgo de determinadas enfermedades. Pero de esto saben mucho más estos señores de aquí. Doctora Ana Patiño, ¿qué información valiosa cuenta este tipo de chequeo genómico? ¿Qué información es la que aporta el paciente? ¿Y es un chequeo novedoso o desde cuándo lo realizáis aquí en la clínica? Bueno, nosotros lo venimos realizando más o menos en la clínica, Óscar o Luis me corregirán, pero más o menos yo creo que hicimos el primero aproximadamente en diciembre del 2019, ¿no? O sea, que ahora estamos como cumpliendo años, justo en este momento. Ya tenemos pero es muy reciente. Es muy reciente, pero hemos hecho más de 500 pacientes durante este tiempo, o 500 personas que han venido a chequeos, ¿no? Entonces, tú ya has mencionado previamente, y el doctor Beloki también lo ha dicho, Óscar, previamente, esto ha sido como un experimento de lo que llamamos la medicina 4P, ¿no? La medicina 4P es la medicina personalizada, y no hay mejor manera de personalizar que secuenciando el ADN de esa persona, ¿no? Que el patrimonio genético de ese paciente nos hable de qué cabe esperar en él. Las otras dos P's muy importantes son, como ya habéis dicho, predictivo, pero también predictivo, o sea, preventivo y predictivo, ¿no? Warren Buffett, que es un señor que sabe mucho de muchas cosas, dice una frase que es muy buena aplicado a esto, que no vale de nada predecir la lluvia si luego no puedes construir el arca, ¿no? Pues esto de lo que se trata es de mirar aquellos genes sobre los cuales puedes actuar para mejorar la salud del paciente. Nosotros, si bien secuenciamos un genoma completo, no informamos todos los genes que están en el genoma en un paciente que muchas veces viene a la unidad de chequeos sano, sin sintomatología concreta o con una sintomatología inespecífica propia de su edad, sino que secuenciamos e informamos y hablamos con nuestros pacientes de aquellos genes sobre los que podemos ejercer medidas terapéuticas o preventivas, o podemos hacer algún plan para mejorar la salud de ese paciente, adelantarnos a unos síntomas que los genes nos dicen que hay una probabilidad alta de que aparezcan y actuar sobre esos riesgos, ¿no? La última de las 4 P's de la medicina es la medicina participativa, porque hoy en día gran parte de la medicina que hacemos es a demanda de nuestros pacientes, es decir, es el paciente, esto puede que no sea una prueba que le encaje a todo el mundo, sino que son los pacientes los que nos demandan que ellos quieren saber más, ¿no? Entonces, una cosa que decimos siempre es que
el valor que tiene nuestro chequeo genómico es que se realiza sobre un paciente cuya información clínica es muy completa. No secuenciamos a personas sobre las que no tenemos datos de salud, porque mi genética y la genética de otra persona pueden ser iguales, pero en función de mi vida y su vida, la manifestación clínica de esas variantes genéticas puede ser diferente. Por eso lo que tiene valor no es secuenciar, sino hacer una buena interpretación genética de la genética de ese paciente en el contexto de la clínica, ¿no? ¿Y nos podría poner un ejemplo? ¿Un tipo de gen que ven que podría desembocar en algún tipo de enfermedad? Bueno, el doctor Bellocchi ya ha dicho, por ejemplo, el despistaje de los tumores, que es una cosa que tenemos frecuentemente en la cincuentena, ¿no? Empieza a manifestarse realmente el riesgo. Hay muchos genes, unos cuantos cientos, ciento y poco genes, que sabemos que están relacionados con incrementar el riesgo de cáncer. Esos riesgos, en función de lo que llamamos la penetrancia del gen, es como cómo de potente es este gen a lo largo de la vida, va a aportar unos riesgos que son diferentes en varones y mujeres a lo largo de la vida. Entonces, conforme tú antes le preguntabas al doctor Bellocchi, ¿esto a qué edad o a qué personas hay que hacerlo? Bueno, pues depende, conforme se hace uno los test genéticos antes, adelanta una información de la salud que puede que no se vaya a manifestar hasta la cincuentena o sesentena o más adelante en tu vida. Pero si tú conoces esos riesgos, puedes actuar con seguimientos específicos, de manera que igual tú no evitas que ese paciente se presente con un tumor, pero el tumor va a ser una enfermedad de mucho mejor pronóstico y mucho más manejable que si tú no eres consciente de ese riesgo, ¿no? ¿Con qué casos os estáis encontrando, doctoras? Imagino, sobre todo, pacientes preocupados porque tienen antecedentes o no, o hay personas que directamente quieren saber a qué se están predispuestos. No, muchas de nuestras personas, o sea, chequeos, vienen personas que normalmente tienen salud o tienen bastante salud para su edad y de hecho lo que desean es conservarla, ¿no? La unidad de chequeos es una unidad que vigila la salud de personas que estamos más o menos sanos de acuerdo a nuestra edad. Es verdad que muchos de los pacientes que ya tienen bien antecedentes personales o familiares de una patología en concreto son dirigidos directamente a los especialistas en esa patología. Es decir, si yo ya he tenido un tumor o mi padre y mi abuelo ya han tenido un determinado tipo de tumor, a lo mejor esa persona debe ir específicamente a una unidad de alto riesgo en cáncer, no a una unidad de chequeos, o a ambos sitios, depende de... La mayoría de la gente que ha venido, y en este momento hemos hecho 540 y tantos pacientes, es porque quiere conservar la salud. Sí. Entonces, se hace un chequeo, que es la medicina, evaluar cómo está, como esta es una evaluación horizontal, en este momento usted está así, tiene que cuidar A, B y C, porque tiene el colesterol alto, tiene la tensión un poco descompensada, tiene su función renal un poco deteriorada, etcétera, y quiere que eso no progrese, y viene a hacerse el chequeo genómico porque dice, además quiero saber si tengo algunos genes que en el futuro, aunque ahora desde luego no tengo, me puede favorecer, y si tengo que vigilar algo en el futuro. De forma que, aparte de los antecedentes familiares, y hay gente que efectivamente viene preocupada porque mi familia, pues ha habido, mi abuelo se murió de un cáncer de aquí, mi abuela materna tuvo no sé cuántos, etcétera, etcétera. Lo que más preocupa es el cáncer, casi siempre. Son gente, la mayoría son gente que dice, bueno, aparte de hacerme un chequeo general, me gustaría saber qué genes tengo. Una de las ventajas que tiene la secuenciación del ADN es que se hace una sola vez en la vida, porque los genes no cambian, te mueres con los genes que has nacido, si no me equivoco. Y esa secuenciación que se hace una vez se conserva para siempre, se guarda esa información de forma que periódicamente se puede actualizar el conocimiento. Entonces, en algunos casos pues son gente que tiene un motivo muy específico para hacerse el estudio genómico, pero la mayoría de los casos pues son gente que gente sana. Bueno, gente con problemas que quiere cuidar la salud, punto. Voy con el doctor Luis Izquierdo. Le quería preguntar, porque la secuenciación del genoma es una técnica que se conoce desde hace años, pero su aplicación clínica es más reciente. En cambio, sí que tienen más experiencia a nivel internacional, sí que están mirando más a nivel internacional. ¿Qué les ha aportado esa visión internacional para aquí en España desarrollar ese test genómico? Pues sí, efectivamente trabajamos con más de 40 países y con hospitales, pues eso, en cualquier lugar del mundo. Una cosa que es sorprendente, sobre todo en los países en los cuales tenemos un hospital que hace el estudio como lo hace aquí la Clínica Universitaria de Navarra, un estudio completo con toda la información clínica, como decía la doctora Patiño y como decía el doctor Bellocchi, una de las cosas curiosas comparando grupos en distintos países es que a pesar de los orígenes o los distintos orígenes
étnicos que pudiésemos tener, la frecuencia de las enfermedades que miramos o la frecuencia de personas que tienen un riesgo de padecer una enfermedad es muy similar. Tenemos grupos en Holanda, tenemos grupos en Grecia, tenemos grupos en Londres, grupo de aquí de Madrid, en Latinoamérica, y la verdad es que varía muy poco. Siempre pensamos pues, que iba a haber una serie de enfermedades. Nosotros solamente miramos enfermedades hereditarias del adulto, ¿no? Lo que decíamos de riesgo futuro. Y en la mayoría de los países sabemos pues, que más o menos va a haber alrededor de un 20% de personas que vamos a tener que seguir más específicamente porque tienen un riesgo grande o importante de tener una enfermedad. Prácticamente el resto, prácticamente en el 90%, vamos a dar alguna información que va a ser útil para la salud, bien para ellos, bien para los medicamentos que están tomando o que pueden tomar en el futuro, o bien para sus descendientes, porque también vamos a ver la posibilidad de transmitir una enfermedad a los descendientes, y los tantos por cientos de pacientes o de personas, ¿no?, que tienen esto es muy similar. Es una de las cosas que más nos ha sorprendido. Tenemos, como decía, pues grupos, por ejemplo, el grupo de Londres, hacemos también un perfil para saber el origen genético de esa persona, de dónde proviene, y con orígenes totalmente distintos, prácticamente todos que son celtas todos, y lo comparas con personas con la mezcla aquí en España, y los porcentajes son muy similares. Esa es una de las cosas que sí que también nos ha sorprendido. Ese mito de que hay enfermedades hereditarias que son más frecuentes en unos países y en otros, en realidad hay algunas que sí, por supuesto, de efectos fundadores, pero las generales, las comunes, son muy similares. Lo único que tienes que tener en ciertos países, tienen más medios para diagnosticarlos, y en otros países que no está tan desarrollada la medicina, pues no los tienen, ¿no? Tal y como ha dicho el doctor Bellocchi, los genes no cambian a lo largo de los años, con lo cual, ¿sería suficiente hacer este chequeo genómico solamente una vez en la vida? Sí, efectivamente, lo que es la secuenciación, lo que es la información, o sea, la transferencia a un fichero informático, podríamos decir, de la información que tienen nuestras células, de cómo desarrollarse, de cómo funcionar, qué es lo que tienen que hacer, que al final esa es la información genética. Eso sí que no va a cambiar. Lo que sí tenemos cada vez más, y gracias precisamente a estos estudios internacionales, cada vez vemos más variantes en regiones del genoma que antes no estudiábamos, que tienen implicaciones para la salud de la persona. Y entonces lo que sí que hacemos es regularmente, ahora lo vamos a hacer durante este año con la Clínica Universitaria de Navarra, es ofrecer una revisión, volver a hacer una lectura de ese genoma que ya estaba secuenciado, para obtener datos de otro tipo de enfermedades o de enfermedades incluso comunes, como la enfermedad cardiovascular o el cáncer de próstata y demás, ¿no? Es decir, el fichero permanece, pero sí estamos trabajando siempre para tener nuevas herramientas para su análisis. Doctora Patiño, este concepto de test genómico del que hablamos no es nuevo, incluso se realiza de alguna otra manera en otras clínicas o en otros laboratorios, pero ¿qué diferencia el chequeo genómico que se hace en esta clínica, en la Clínica Universidad de Navarra, de otros sitios? Bueno, yo tampoco conozco exactamente, ¿no?, qué ofrecen otros compañeros en otros centros, en cada uno de los contextos, ¿no? Nosotros sí queremos diferenciarnos y nos diferenciamos claramente de los test genéticos dirigidos directamente al consumidor, ¿no? Uno, en el ejercicio de su autonomía como paciente, puede hacerse un test genético sin pasar, digamos, por una consulta, ¿no?, aunque eso de alguna manera vulnera la idea que nosotros tenemos de cómo han de ser hechos los test genéticos, que es en una consulta de asesoramiento pretest, en que un especialista te explica qué es lo que te va a hacer y cuáles son, qué resultados cabe esperar y cómo los va a manejar, ¿no? Por lo tanto, es importante que ese chequeo lo prescriba un médico. Desde luego, sí, sí. Sí, porque es el médico el que conoce el estado de salud de ese paciente y, por tanto, el conjunto del especialista médico con el especialista en genética o el genetista, porque desafortunadamente especialidad en nuestro país de genética no tenemos, pero la persona que tiene los conocimientos genéticos es el capaz de hacer, ¿no?, la imbricación de los dos datos, ¿no?, del genético y del clínico en ese momento, para dar unos resultados de salud al paciente. Si no, la secuenciación, si uno se encuentra una muestra de una persona y la secuencia, bueno, eso tiene un determinado valor, pero no tiene un valor real si tú no eres capaz de ponerlo en el contexto clínico del paciente, porque hay variabilidad genética que es enormemente... Claro. La gente
yo desconozco en qué términos piensa la gente de variabilidad, ¿no? Pero este señor y yo seremos homólogos en más del 99,9% del genoma, y sin embargo nos parecemos bien poco, ¿no? A raíz de eso que me comentas de la variabilidad genética, el chequeo genómico tengo entendido que analiza unos 650 genes, doctor Izquierdo, algo más, Sí, un poquito. que podrían dar pistas sobre unas 650 patologías. Yo le quería preguntar, ¿el paciente puede elegir, puede pedirle al doctor, céntrate en estos genes o en estos aspectos, o eso no se puede elegir, eso es el doctor quien decide, o simplemente los resultados son los que son, no se puede mirar hacia un lado o hacia otro? Las regiones del genoma que estudiamos, antes de ponerlo en la práctica, pues hicimos diversos estudios, había ya ciertas publicaciones que recomendaban, o ciertas asociaciones científicas que recomendaban estudiar una serie de genes u otros, y en eso nos basamos para construir, como si dijésemos, un mismo esquema para todos los pacientes. Igual que todos los pacientes que van a la unidad de chequeos se hacen la misma analítica de rutina, se hacen el mismo TAC y se hacen la misma exploración por parte de un médico, aquí siempre a todos estudiamos exactamente las mismas regiones, mejor que genes, regiones del genoma, porque hay muchas que nos van a dar otras informaciones. Lo que sí es verdad es que podemos tener pacientes, y por eso es tan útil y tan imprescindible, como decía la doctora Patiño, la consulta pre-test y post-test. Hay personas que pueden decir, pues yo no quiero saber si tengo riesgo a padecer Alzheimer, por ejemplo, pues porque mi padre lo tuvo o no lo tuvo, o yo no quiero saberlo. Y esa información nosotros no la analizamos dentro del genoma. Podemos eliminar esa información y entonces va a quedar ahí en su genoma, pero nadie va a saber, nadie va a tener la lectura de esa región, ¿no? Entonces, no es frecuente, pero sí es posible hacerlo. Es decir, nosotros planteamos un esquema en base a nuestros estudios, consideramos que lo importante es hacer este estudio, pues las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades para tus hijos, tu perfil de farmacogenética y tus alelos de riesgo, de trombofilia y demás. Esto es lo que hacemos en todo el mundo. Pero yo es que no quiero hacerme tal cosa. No se hace, no se lee. O sea, no es que no se haga, es que no se lee. Tenemos que leer el genoma y pues esta parte eliminamos de la máquina la lectura. O sea que sí es posible. Si me permites, respecto a lo que dice Luis, ¿no? Porque al final es lo que te decía antes, respecto a la P de la participación del paciente, el paciente en el ejercicio de su autonomía decide, dentro de unos límites, obviamente, ¿no? Como dice Luis, hemos secuenciado lo que hemos secuenciado y eso podemos informar. Igual que el paciente puede decidir, porque no le encaja en este momento, a lo mejor de su vida, obtener información respecto a determinadas enfermedades, también nos ha ocurrido que genes que no están incluidos, digamos, en la base de genoma que nosotros informamos en la actualidad, han aparecido, por ejemplo, enfermedades en familias en el paciente ha venido y me ha dicho, como me ha secuenciado el genoma entero, ¿me podrías decir concretamente cómo tengo este gen? Nueva consulta, nuevo consentimiento informado, porque la prueba tiene ahora otra orientación, porque ya es el diagnóstico de una patología, pero hemos hecho esto, igual que hay personas que vienen, pues un matrimonio, porque esa es una información muy valiosa para sus hijos, porque individualmente a mí me va a dar como paciente una información valiosa, pero yo mis hijos, si los voy a tener con otra persona, ¿no? Esos chicos van a ser producto de los naipes barajados del matrimonio, de la pareja, ¿no? De manera que hay muchas veces que cuando vienen matrimonios juntos que los informamos, digamos, congruentemente entre ellos, eso da una información a sus hijos muy superior. Sí, eso es lo que nosotros hacemos mucho énfasis, y los pacientes lo saben, que en realidad lo que tienes es un recurso para toda tu vida. Bueno. No es solamente lo que podamos analizar en el futuro, sino lo que puede pasar a tu familia en el futuro, y ese es un recurso que tienes ahí y que permanece inalterable, pues como un fichero informático, exactamente igual, que nunca va a cambiar esa información. Podemos en el futuro tener herramientas que analicen otras regiones que ahora mismo no sabemos su significado, pero la información siempre va a estar ahí. Muy interesante, doctor Bellocchi. Y con los resultados que ya tienen, ¿podría afirmar que este chequeo genómico efectivamente ayuda a prevenir o a mejorar ciertos aspectos de la salud? ¿Y si nos pone ya algún ejemplo? ¿Si puedo afirmarlo? Sí, puedo afirmarlo. Entonces, en prácticamente el 100% de los pacientes hemos encontrado que tienen genes que pueden aumentar el riesgo de algo relacionado con la salud, sea una enfermedad, sea una tolerancia a fármacos, sea una intolerancia alimenticia, prácticamente en el 100%.
de hecho, de los 500 y pico pacientes, solamente en 2, el análisis que se ha hecho en todos el mismo, ha dicho, bueno, pues hasta estos señores no tienen ninguno de estos casi 1000 genes que se analizan ahora, y todos los demás tienen alguno. Entonces, un caso, por ejemplo, es muy frecuente que haya genes que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma. El melanoma es una enfermedad maligna de la piel y es un tumor muy agresivo y realmente, habitualmente muy maligno. Si uno tiene genes de melanoma, no es sinónimo de que vaya a desarrollar un melanoma, pero lógicamente tiene que tener mucho más cuidado con el sol, con la protección solar, con la vigilancia de las manchas, con ir al dermatólogo periódicamente, de forma que si uno tiene genes de melanoma, pues tiene que tener más cuidado con la piel. Si uno tiene genes de cáncer de colon, tampoco es sinónimo de que vaya a tener cáncer de colon, pero igual hay que empezar a hacer detección por el método que sea, colonoscopio, sangre oculta en heces, antes que si no tengo los genes. Y esto ocurre en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, prácticamente el 100% de los pacientes que hemos visto. Unos tienen genes de cosas serias, o sea, de riesgo de enfermedades serias. Muchas personas tienen genes de riesgo de enfermedades más banales, pero realmente todo el mundo tiene, el análisis hasta ahora demuestra que casi todo el mundo tiene algo. Y luego está, que lo explicará mucho mejor la doctora Patiño, uno puede ser portador de genes que a mí no me va a pasar nada, pero que lo pueden heredar mis hijos. Tampoco quiere decir que van a heredar la enfermedad, pero quiere decir que si tiene ese riesgo, pues igual si tu hijo se casa con una señora o señorita que también tiene ese gen, resulta que el que tiene la enfermedad es tu nieto. De forma que el estado de portador pues también da información sobre qué cosas hay que controlar en los hijos. Y podría poner un montón de muchos ejemplos. Una cosa que a nosotros nos parece importante, que es lo que estamos analizando precisamente en este momento, desde un punto de vista estadístico, la correlación clínico-genética, ¿no? Si los genes que tengo, en este momento que me he hecho la revisión médica, me están produciendo algo o no. Por ejemplo, es muy frecuente tener genes que favorecen el desarrollo de hígado graso, que es una enfermedad en principio leve del hígado, y hemos visto que es muy frecuente y efectivamente hemos podido comprobar que muchos de los pacientes que tienen genes asociados a hígado graso tienen hígado graso. Hemos podido comprobar que muchos pacientes que tienen genes asociados a déficit de vitamina D tienen déficit de vitamina D. Muchos pacientes que tienen genes asociados a intolerancia a la lactosa, cuando les preguntas, dicen, pues es verdad, me sienta como un tiro la leche y los quesos. No, sabía que me sentaba mal, pero no sabía que hubiera un factor genético. De forma que la utilidad del chequeo genético es que algunas veces explica la propia situación clínica del paciente en el momento actual, y luego lo que ya hemos dicho hasta ahora, de que sé un poco qué tengo que controlar en el futuro, qué tengo que vigilar, si tengo que tener más cuidado con la piel, con el colon o con lo que sea, ¿no? Doctora Patiño, ¿cuál es el mejor momento para realizarse un chequeo genómico? ¿Hay una edad límite o una edad mínima? Bueno, la edad mínima es la mayoría de edad, por lo menos en nuestro proyecto, ¿no? Este es un chequeo o un estudio genético que va dirigido a pacientes adultos, ¿no? Una vez que el paciente adquiere la mayoría de edad y puede, de hecho, yo creo, el doctor Beloki lo habrá notado más, ¿no? Pero yo que nosotros tenemos un determinado protocolo para informar, de manera que todos los estudios genéticos pasan por todos, aunque vengan de otros internistas que no son el doctor Beloki, todos los informes genéticos pasan, tanto por el doctor Beloki como por mí. De manera que vamos revisando los pacientes y existe una tendencia al rejuvenecimiento de los pacientes, que se van haciendo este tipo de chequeo, ¿no? Porque la información que te van a dar, que te va a dar el estudio, es importante en diferentes momentos de la vida y en todos los momentos de la vida. Es decir, yo que ya tengo mis hijos, pues a lo mejor en este momento decisiones reproductivas basadas en genes no voy a tomar, pero a lo mejor esa información le vale a mis hijas a su vez para tener hijos, ¿no? O, por ejemplo, la farmacogenómica. La farmacogenómica es buscar evidencias en los genes de una persona para ver cómo metaboliza determinados fármacos, para ver si se va a beneficiar por el uso de esos fármacos o solo va a obtener toxicidad en vez de beneficio terapéutico. Obviamente que el hecho de que tú tomes un fármaco y te sea eficaz o te sea tóxico o no te sea ni tóxico ni eficaz depende de muchos más factores que la genética, pero hay en algunos fármacos en que esto nos manda una información muy relevante respecto al paciente, que directamente no se le puede prescribir alguna medicación, de manera que
que es un test que vale para todas las personas. Como digo, la situación más frecuente es el que tiene salud y quiere preservarla para saber sobre qué cosas tiene que actuar, pero efectivamente personas o que van a hacer sus propias familias o que ya han percibido que, por ejemplo, yo me tomo fármacos y me sientan fatal o me sentaban bien, pero cuando me tomo este fármaco con este otro ya no me sienta bien, ¿no? Entonces, todo eso es información muy valiosa que, como decía el doctor Bellocchi, pues desafortunadamente los genes con la edad no nos mejoran, como la mayoría de las cosas, afortunadamente tampoco nos empeoran sustancialmente. Un poquito sí. Ya es mucho. Un poquito sí. Doctor Luis Izquierdo, ¿existe una base genética en la mayoría de las enfermedades, en todas imagino, que se ha descubierto o confirmado y cuáles han sido los principales avances en los últimos años en este sentido? Bueno, yo creo que los principales avances, aparte de lo que estamos hablando sobre todo de la prevención, de establecer protocolos de prevención dependiendo de las variantes genéticas que tiene una persona y que están incorporadas a las guías clínicas, yo creo que realmente el reto es la terapia génica, es fundamentalmente lo que nos va a realmente a tratar a revertir las enfermedades hereditarias, ¿no? Por ejemplo, pues ya hay bastantes ensayos clínicos que se están haciendo de terapia génica con la hemofilia, con el déficit de factor 8, y bueno, pues irán incorporándose más, ¿no? El conocer que la base molecular de una enfermedad, conocer la base molecular de una enfermedad permite el poder diseñar fármacos contra esa anomalía molecular y poder revertirlo, ¿no? En cuanto a las enfermedades de carácter degenerativo, como el Alzheimer o demencias, ¿en qué manera se podría predecir y parar los síntomas de esa enfermedad, doctora? Bueno, nosotros cuando inicialmente lanzamos el proyecto y hablamos con el doctor Izquierdo, con Luis, fuimos haciendo una revisión de los genes que su prueba incluía para que esto nos encajara lo que nosotros queríamos informar a nuestro paciente. Y concretamente el doctor Bellocchi y yo, por la parte de neurología, nos reunimos con los facultativos del Departamento de Neurología para ver si y cómo unos riesgos que a priori, ¿no? Parece que las demencias les dicen que tienes un determinado riesgo, ¿cómo puedo actuar yo sobre esto, ¿no? Entonces, hablando con ellos, llegamos a la conclusión de que las medidas higiénico-dietéticas que hay que implementar en las personas para que mantengan su salud cardiovascular se implementan mejor o las puedes aconsejar mejor cuando tienes unos datos genéticos detrás. Porque lo que sí que sabemos en la actualidad es que independientemente de los alelos de riesgo, por ejemplo para ApoE, que te hablan de un determinado riesgo para el Alzheimer o las demencias de la edad adulta, pasados los 70 años, si esa persona, teniendo la misma genética de riesgo, mantiene una salud cardiovascular sana, su probabilidad de manifestar clínicamente la demencia va a ser menor o más tardía. De manera que eso nos ayuda a ejercer medidas de prevención sobre pacientes que igual no incidimos concretamente sobre lo neurológico, ¿no? Incidimos sobre su salud cardiovascular, que al final va a impactar sobre su salud neurológica. Está relacionado, fíjate. Sí. Doctor Bellocchi, ¿qué pruebas incluye el chequeo genómico en esta clínica? Bueno, en este momento el chequeo genómico incluye la consulta, como he dicho, y la evaluación clínica del paciente por el médico, incluye una analítica completa, que incluye un perfil hematológico, un perfil metabólico, un perfil hepático, renal, un perfil vitamínico, etcétera, e incluye la prueba que se llama el TAC tóraco-abdominopélvico, que nos da información sobre cómo están los pulmones, los bronquios, la pleura, el corazón, las coronarias, las arterias y todas las vísceras que tenemos en el abdomen, hígado, riñones, próstata, ginecológico en las mujeres, etcétera. Eso es lo que incluye. ¿Y es necesario venir físicamente a la clínica? Bueno, para hacer la evaluación clínica es necesario venir, porque no te puedes hacer un TAC, un escáner en tu casa. Tampoco te puedes hacer análisis en tu casa, pero lo que sí estamos montando y está ya operativo es la posibilidad de recibir en tu casa un tubito especial en el que, recogiendo un poco de saliva, se puede hacer la secuenciación genómica. Y lo que estamos implementando ahora es que cabe la posibilidad de, primero quiero conocer qué genes tengo y después puedo adaptar la evaluación clínica, que tiene que ser presencial, en base un poco a lo que han salido los genes. Claro. Todavía no hemos empezado, pero es una posibilidad que está ya organizada. Te mandan un kit a tu casa, te mandan un kit a tu casa, te lo envías por un sistema que ya está organizado,
cuando se recibe el resultado de la compañía Veritas, el médico contacta con el paciente y le dice, venga usted tal día, y además le vamos a hacer tal, o no hace falta que le hagamos cual. De alguna forma va a ser personalizar más el chequeo clínico en base a los datos genéticos ya conocidos. Ahora hacemos primero la clínica y luego sabemos los genes, ahora estamos estableciendo la posibilidad de hacerlo al contrario. ¿Y esos datos genéticos que resultan de estos test, de estos chequeos, cómo los gestiona el laboratorio, doctor Izquierdo? Bueno, seguimos la Ley Orgánica de Protección de Datos, por supuesto, como cualquier otro dato médico. Además, pues hay una serie de medidas de seguridad informáticas en cuanto a anonimizar las muestras. Nosotros no tenemos datos de nombres y demás del paciente, está separado lo que incluso en distintas instituciones lo que es el código de la prueba de lo que es realmente la identificación propia del paciente. Con lo cual, pues como digo, no solamente seguimos la Ley de Protección de Datos, sino que hemos dado un paso más, aunque en realidad el dato genético es cualquier otro dato, es un dato médico, ¿no? Como podría ser cualquier otro dato médico, pero por esa capacidad que tiene de predecir el futuro, pues si reforzamos lo que es la seguridad y que sea imposible que se ligue un resultado al nombre de un paciente. La única persona que conoce la identidad del paciente, los resultados de la evaluación clínica y los resultados del análisis genético es el médico del paciente. Ni la doctora Patiño ni el doctor Izquierdo saben quién es ese paciente y tampoco saben si tiene el colesterol alto o bajo, si es obeso o flaco, si es mayor o si es joven. No saben nada. Ellos saben que tienen estos genes, analizamos y esa información la recibe el médico. Y el médico es la única persona que sabe identificar al paciente y que puede hacer la unión de lo clínico y lo genómico. Información totalmente confidencial. El paciente y su médico, nadie más. Una cosa en la que incidimos, porque nos pusimos como muy intensos con este tema, pero es que una cosa que decimos siempre, que es verdad, la clínica no tiene clientes, la clínica tiene pacientes. Entonces, por la seguridad de nuestros pacientes y por el protocolo que inicialmente cuando empezamos a trabajar con Veritas, ¿no? Que tenemos una doble configuración alfanumérica, que salta del laboratorio de bioquímica, bueno, lo que sí que nos dimos cuenta era que cuando los resultados de salud clínica se obtienen, es decir, la bioquímica, la imagen, la evaluación que el internista hace al paciente, el paciente se toma la muestra y hay un decalaje de unas cuantas semanas, que no son muchas porque se hace realmente rápido la prueba genética para lo grande que es, pero existen unas cuantas semanas de decalaje entre que obtengo la muestra y tengo los resultados. No lo hemos comentado aún, pero hasta en el 17% de nuestros pacientes secuenciados hemos obtenido un dato de salud realmente relevante sobre el que hay que actuar. De manera que nos está pareciendo interesante esta posibilidad de adelantar el test, la toma de muestra, que no la información genética, la toma de muestra para que cuando ese paciente venga a la consulta del doctor Beloki o el internista que le atienda en la clínica, los resultados genéticos ya estén disponibles y tratados potencialmente entre las personas que tenemos que cuidar de la salud de ese paciente. De manera que se puede como repersonalizar, ¿no?, el dato que va orientado a ese paciente, porque los datos genéticos no se van a dar si no es en el contexto de una consulta de chequeos. Doctor Beloki, ¿y este chequeo genómico sustituye al chequeo clínico de esta clínica, el chequeo general, o lo ideal es que se complementen? Bueno, no sustituye, complementa. En fin, no queremos complicar demasiado las cosas. En principio hemos establecido lo que he dicho, consulta, análisis, escáner y secuenciación. En un chequeo general hacemos otro tipo de evaluaciones, podemos hacer la evaluación ginecológica en las mujeres o evaluación urológica en los varones, podemos hacer niveles de marcadores, buscar tumores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos, una vez, insisto en lo mismo, es tener un conocimiento de la situación clínica del paciente en el momento en que se secuencian los genes, para saber si esos genes ya están repercutiendo en la salud, que ya sabemos cómo está el paciente, y para conocer qué es lo que tiene que cuidar y vigilar en el futuro. Entonces, no sustituye, complementa. Complementa. De hecho, hay gente que solicita de motu propio un mix entre un chequeo
general al que se añade la secuenciación genómica. La investigación genética continuamente avanza, doctora. Si hay nuevos descubrimientos en este chequeo en concreto, ¿nos podemos beneficiar de esos nuevos descubrimientos? Sí, pues lo comentaba antes Luis, ya muchas veces hemos ido, ¿no?, con lo que la ciencia, por ejemplo en el COVID, ¿no?, Luis lo puede contar mejor, la tecnología que desarrolló Veritas, ¿no?, pero en el momento que sale una novedad médica que potencialmente puede tener un biomarcador de base genética, como nosotros tenemos los datos, ¿no?, lo que podemos hacer con los datos de esos pacientes que ya están secuenciados lo marca el consentimiento informado que ha firmado el paciente, y de hecho hay dos límites al acceso a los datos, lo que ha firmado el paciente, el consentimiento informado, y también lo que nos ha firmado el paciente que podemos utilizar en investigación, ¿no? Son como dos límites de actuación, la parte clínica y la parte que podemos utilizar para investigación, ¿no? Entonces, en función quién haya accedido a qué, nosotros tenemos acceso a los datos que ya están secuenciados, ¿no?, una base de datos segura, podemos acceder a esos datos y ir a mirar retrospectivamente cuántos de nuestros pacientes, pues por ejemplo, tienen una serie de marcadores genéticos que parecían apuntar a que la sintomatología, una vez infectado por COVID, no que te fueras a infectar más o menos, que quizá también, sino que una vez infectado de COVID, ¿no?, había determinados marcadores inmunológicos o de receptores o de otro tipo que parecía que identificaban a un grupo de pacientes que se iban a agravar especialmente, ¿no? Y como decía Luis, pues es que continuamente la parte que conocemos y que realmente podemos informar a un paciente, ya hemos dicho que son nosotros utilizamos en esta tecnología unos 670 genes, ¿no?, que conozcamos, que estén en las bases de datos públicas, que realmente podamos hacer un buen asesoramiento genético a nuestros pacientes, lo que llamamos el exoma clínico, son unos 6.000 y pico genes. Pero sabemos que nuestro paquete genético, el paquete, tiene por lo menos 32.000 naipes, y eso solo supone el 1,5% del genoma en general. Es decir, la genética hoy en día sigue siendo un agujero negro, por eso siempre decimos, los pacientes en que identificamos algo de origen genético son pacientes que tienen resultados positivos. El resto no son negativos, son no informativos, por la limitación en el conocimiento que tenemos. Y aún así, el conocimiento que tenemos es ingente. Todo lo que nos queda por avanzar. Créame que todavía, nos inflamos un a 1,5%. Estoy alucinando. Sí, sí. ¿Cómo ve el papel de la genética usted, doctor Luis Izquierdo, en la medicina del futuro? Bueno, pues yo creo que junto con la imagen, ¿no?, bueno, también hay otros campos como la robótica y demás, ¿no?, pero sí es verdad que es uno de los campos que más impacto han tenido en lo que llamamos la medicina de precisión durante estos últimos años. En la mayoría de los avances que ha habido en la medicina, pues hay siempre una parte genética, incluso pues la forma de detectar el COVID es una PCR, que es de lo cómo se empezó a hacer los estudios genéticos, ¿no? Entonces, el futuro, como se ve, pues nosotros estamos estudiando, como si dijesen ahora mismo, una capa de la información genética, que son el libro que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, pero luego ese libro tiene que leerse, ese libro tiene que expresarse, y ahí también influye, o está influyendo, y se sabe que va a influir en la aparición de enfermedades, cómo esas palabras interactúan con el medio ambiente para poner a una persona en riesgo de enfermedad o padecer una enfermedad. Pues todavía queda ahí mucho campo, aparte de conocer, como decía la doctora Patiño, muchas regiones del genoma que todavía no sabemos cuál es su significación clínica. 22 años funcionando la unidad de chequeos de esta clínica, más de 70.000 chequeos personalizados. Exacto. Pero ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra? Bueno, como sabemos, el gran problema de salud mundial para los próximos años es esto que se llama envejecimiento. Entonces, el envejecimiento hoy por sí mismo se considera una enfermedad que hay que detectar, que hay que prevenir y que hay que ralentizar. Entonces, el objetivo inicial es aumentar y prolongar los años de vida sana, y además es posible aumentar el número de años, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de vivir 120 años, de los cuales 30 uno está hecho polvo, sino de vivir el mayor tiempo posible, lo mejor posible, siendo independiente, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de envejecimiento es una cosa muy compleja en la que intervienen muchos factores. Interviene factores de inflamación,
intervienen factores de oxidación, intervienen factores inmunes, incluyen factores hormonales e incluye una serie de mecanismos que hacen que el organismo envejezca. Y por sí mismo se considera ya que es una enfermedad. Entonces estamos desarrollando, y de hecho ya lo hemos puesto en marcha también, un chequeo que va a hacer una evaluación que va a mirar 360 grados de la salud de ese paciente. El chequeo va a incluir la consulta, lógicamente, la evaluación por el médico, y luego un perfil hormonal, perfil oxidativo, perfil inflamatorio, perfil inmune, perfil vitamínico, perfil mineral, etcétera, etcétera. El chequeo va a incluir una secuenciación del genoma y va a incluir una prueba que es lo que he llamado antes el PET-TAC, que es una prueba de imagen y de imagen funcional de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, aparte de una evaluación cardiovascular. De forma que, ¿cuál es el objetivo de este nuevo chequeo global? Pues tener una idea de cómo están estos factores asociados al envejecimiento y, una vez más, pues ver si puedo modificar algo, si puedo cambiar algo, si tengo que tomar un suplemento, si me estoy pasando de aquí o me estoy quedando corto de allá. Y yo creo que el futuro de la medicina, lógicamente, está en el envejecimiento. O sea, esto es admitido. O sea, hemos pasado, la OMS ha determinado que esta es la década del envejecimiento. Y el gran problema de todos los países, en fin, especialmente en los países desarrollados, es que la población envejece, pero envejece enferma. La población envejece, pero aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, el gasto sanitario que va a ser inasumible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la unidad de chequeos? Pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, aumentando pues este aspecto de envejecimiento saludable, evaluación adecuada del envejecimiento. Esta es la línea. Hay mucha gente viéndonos, nos están llegando muchas preguntas, las he leído por encima, muchas ya las hemos tratado, pero vamos a responderlas de forma breve y así también hacemos un repaso, ¿vale? Pero un poco más breve. Doctora Patiño, ¿cuándo se recomienda realizar un chequeo genómico, circunstancias, antecedentes, sospecha de patología? Pues lo que decíamos, cada uno cuando le encaje en función de su plan de vida, el que tiene salud y quiere mantenerla, el que tiene que tomar decisiones reproductivas informadas, el que quiere adelantar y hacer una medicina personalizada para reducir sus riesgos, etcétera. Nuestra intención con el chequeo genómico es hacerlo a personas que no tienen un problema concreto de salud diagnosticado. Esas personas deberían dirigirse, si tienen patología de base genética conocida, al especialista y hacerse pruebas dirigidas a esa enfermedad o grupo de enfermedades, ¿no? No son cosas excluyentes. Doctor Beloki, ¿qué fiabilidad tienen los test genéticos y qué probabilidad real hay de padecer un tipo de cáncer si hay mutaciones? Bueno, eso podría responder mejor el doctor Izquierdo. Bueno, pues el doctor Izquierdo. Que sabe mucho más de genes que yo. Bueno, dependiendo cuál es la variante en qué gen y la edad del paciente, los riesgos son distintos. Puede ser un gen que digamos que tiene un bajo riesgo, que solamente puedas tener ese riesgo de cáncer de un 10% a lo largo de tu vida, o en cambio hay otros genes, otras variaciones en otros genes que dan un riesgo del 80 o el 90%. Por eso, en base a esos riesgos que ya conocemos, vamos a diseñar de forma personalizada, dependiendo de la edad y el sexo del paciente, vamos a diseñar las pruebas precisas para hacer una detección precoz de ese tumor y, como sabe todo el mundo, cuando se detecta precozmente un tumor y se quita, pues habitualmente se acaba la enfermedad, se cura, ¿no? Esta creo que también iría para usted. ¿Cómo aseguramos que sus datos están seguros? Sí, bueno, es lo que hemos estado hablando antes de la ley de protección de datos. ¿Puedo hacer una acotación que me parece interesante? Al hilo de que estaba, aunque en honor a la brevedad, pero cuando un paciente se secuencia a él, pero también se secuencia en parte de su familia. Ahora que estamos revisando los casos concretos, hemos identificado, por ejemplo, mutaciones de alta penetrancia, es decir, que tu riesgo de vida es superior al 70% de hacer un tumor, por ejemplo, en la mama o en el ovario, BRCA1 y BRCA2, que los hemos identificado de dos casos que estábamos hablando en concreto en paciente varón. Al ser un paciente varón y no tener ni las hormonas ni los órganos más adecuados, el riesgo es muchísimo menor que para una mujer. De hecho, el ovario es inexistente porque no tiene el órgano y en la mama es en el entorno a un 1% de hacer un cáncer dependiendo del gen, ¿no? Sin embargo, en esa mujer ese riesgo se materializa multiplicado por 70 o por 40 veces y hay que hacer medidas de seguimiento, de reducción, de planificación. Entonces,
Una vez que tú secuencias a un paciente e identificas ese riesgo, tú puedes traer a consulta, aconsejar que vengan los familiares en primer grado de ese paciente, a los que ya no es necesario tampoco, si no lo desean, realizar el chequeo genómico completo, sino que tú tienes que ir a mirar la palabra concreta en que has identificado la mutación, no el gen y el sitio, la coordenada genómica concreta que tiene mutado tu familiar, de manera que tú puedes aislar un riesgo muy importante de una dimensión muy grande porque han secuenciado un familiar. Que puedes obtener información de forma Obviamente, indirecta de un familiar. claro. Los datos nos preguntan si se borran o se conservan. No, se conservan. Se conservan. A no ser que el paciente indique lo contrario, en cuyo caso se borran. ¿Con qué frecuencia se revisan los datos, novedades, protocolos del test genómico ya realizados? Si surge alguna novedad, ¿cómo podemos hacer que se revise nuestro genoma? Ya ha comentado el doctor Izquierdo, normalmente esto lo hacemos de manera protocolaria, pues o una vez al año o una vez que nosotros implementamos una mejoría dentro del chequeo genómico. Por ejemplo, ahora, igual Luis lo puede comentar mejor, ¿no? Pero se van a incluir otra serie de test que hablan de, aquí siempre estamos hablando de un gen que te confiere un riesgo, ¿no? Y habitualmente este riesgo es bastante alto. Pero hay veces que son variantes genéticas muy frecuentes, pero muchos cientos de ellas, lo que llamamos riesgos poligénicos, que te confieren un riesgo. Entonces, eso lo podemos hacer retrospectivamente siempre que el paciente acceda. Entonces, en función de las novedades implementadas, en función de qué previo partimos, podemos implementar novedades cada año o cada par de años. Otra cosa que tiene que entender la gente es que la variabilidad genética en la actualidad, igual el 50 o el 40% de las variantes genéticas que nos encontramos, no estamos seguros de su interpretación genética y se dejan a un lado porque su relevancia clínica es desconocida. Pero esas variantes, que las llamamos variantes de significado clínico incierto, que no son informadas ni a los médicos ni a los pacientes porque no sabemos qué relevancia clínica tienen, están continuamente siendo lanzadas contra las bases de datos públicas y cuando el significado de esa variante cambia, el paciente entonces es informado. El acuerdo que hemos hecho con la compañía Veritas en estos 3 años es que esa reevaluación de los genes de los pacientes que hemos hecho, la nueva información se envía al médico que solicitó y es el médico el que la transmite al paciente. De forma que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo la relación entre la secuenciación de los genes, los nuevos genes, el nuevo conocimiento genómico, con la evaluación clínica, y el médico recibe esa nueva información de un paciente que vimos hace 2 años y medio y es el médico el que la interpreta y el que la transmite al paciente, y no directamente el paciente. Una información que constantemente... Que sigue el mismo tipo de relación paciente-médico-laboratorio. Se actualiza. Tenemos una última pregunta. Quisiera saber... Nos llega cómo los genes de mis padres pueden determinar posibles enfermedades en mi vida y cómo puedo prevenir o frenar esta tendencia natural para evitar que padezca yo de estas mismas enfermedades. Es lo que hemos dicho antes, hay algunos genes que los has heredado de tus padres sobre los que puedes actuar, hay otros genes sobre los que no se pueden actuar. Esos genes sobre los que puedes actuar, la manera de actuar es conociéndolos y previniendo esos riesgos con medidas concretas de seguimiento, a veces incluso cirugías de reducción de riesgo o medidas saludables que impone el especialista. Y otra cosa que tenemos que entender es que todos, prácticamente todos, no sé qué porcentaje, pero un 85-90% de los pacientes que hemos secuenciado llevan genes que, como comentaba antes Luis y Óscar, que llevamos de las 2 copias de los genes una bola blanca y una bola negra. A mí la bola blanca me protege, yo nunca voy a manifestar clínicamente, pero puedo transmitir la bola negra a mi descendencia y es mis hijos quienes se deben preocupar por ese riesgo que han heredado, también en función, a su vez, de cara a sus hijos, sus cónyuges, ¿no? Porque es que nos parecemos más a nuestra familia que a un señor de Burgos, a no ser que seas mismamente de Burgos, porque compartes con tu familia los genes. Entonces esos riesgos compartidos solo pueden ser contextualizados en el contexto de esa familia concreta, ¿no? Y cuando haces una nueva familia, con la aportación genética de la otra familia, ¿no? Bueno, pues si les preocupa su salud, cuidarse, ya saben, un chequeo médico muy importante, les aporta, como les han contado estos 3 especialistas, información valiosísima. Doctor Luis Izquierdo, doctora Ana Patiña, doctor Óscar Bellocchi, muchas gracias a los 3 por esta charla, por estos minutos y por esta información tan valiosa. Gracias. Gracias.